Buenas tardes, mi nombre es Segundo Fernández Páez. Hoy día martes 18 de agosto, y siendo las 16 horas, le doy la bienvenida y muchas gracias por sumarse a este taller denominado Aquaponia en Argentina, Camino de la Utopía a la Realidad Productiva, dada por Juan Pablo Pesalaquia. Arrancamos este ciclo de charlas denominadas el Día de los Hábitos Sustentables dentro del Congreso APRESID Siempre Vivo, Siempre Verde. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibida y el tiempo que dispongamos. Intentemos poder realizarlas todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por Espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse nada. A continuación voy a presentar brevemente a Juan Pablo Pesalaquia para dar inicio a la presentación. Juan Pablo es técnico en producción agropecuaria, referente de la acuaponia en Argentina y especialista en sistemas de recirculación. Lleva adelante el proyecto A Cuidar, acuaponia educativa, productiva y sustentable. Ahora sí, los dejo con el taller. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecer por el espacio a la gente de APRESID, a Rocío, a Florencia y a Segundo, por su atención y por su mano. Bueno, le voy a pasar a explicar básicamente y presentar todo lo que hemos hecho durante 6 años y estamos haciendo. Y cualquier pregunta, como dijo Segundo, la pueden ir haciendo. El título del proyecto o las 4 páginas iniciales básicamente es una presentación donde decimos qué hacemos, quiénes somos, cómo producimos y a quiénes apuntamos. Como pueden ver, es un proyecto educativo, productivo y sustentable. Bajo esas 3 premisas nos iniciamos como pequeña empresa familiar. Estamos ubicados en Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. El proyecto es el único sistema de acuaponia comercial hoy por hoy en marcha y hace 6 años continuado. En el establecimiento hacemos desde la reproducción de los peces hasta la germinación y repique de los plantines. Si podrías pasar Segundo, por favor. Bueno, acá es una introducción de donde explica qué es la acuaponia, que es un sistema básicamente de cultivo de peces integrado a un componente vegetal o hidroponía. ¿Podés avanzar, por favor? Perdón. Esto es lo que vendemos. En realidad, nuestro pez objeto fue la tilapia, la que están viendo ahí es tilapia del Nilo. Hacemos también tilapia roja o red florida, que son 2 tipos de carne, digamos, diferentes. Producimos lechuga y albahaca principalmente, aunque, bueno, probamos con todas las variedades que se les puedan ocurrir. La próxima, por favor. También nos dedicamos a capacitar en forma gratuita durante 4 años, desde universidades hasta centros como el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, escuelas agrotécnicas, etc. Ahora, básicamente, después de esta, lo que les voy a mostrar, Segundo, podés pasar, por favor. Lo que ustedes están viendo acá son todos los pasos necesarios para una unidad de recirculación de cultivo de peces. Está la unidad de cultivo, y estas premisas, esas 5 premisas que están a su derecha de la pantalla, se tienen que cumplir para que las condiciones del pez sean las que corresponden. Tiene que haber una circulación de agua las 24 horas, una remoción de sólidos o de las heces de los peces,
un proceso de nitrificación, que sería lo que le denominan biofiltración, un proceso de degasificación. Ese proceso de gasificación sirve para, cuando las bacterias están transformando el amoníaco en nitrito y nitrato, se producen gases que quedan en el agua. Ese proceso lo que hacemos es liberarlos del agua y aprovecharlos de otra manera. Y después, como pueden ver abajo, el último paso sería que tiene que haber aireación o oxigenación. Aireación barra oxigenación. La aireación, acuérdense que el aire que podamos ingresar tiene un determinado porcentaje de oxígeno, y en cambio la oxigenación es para sistemas más súper intensivos, donde se puede trabajar con una biomasa muchísimo más alta. La que sigue, por favor. La otra. Bueno, acá, como les decía antes, la acuaponia, perdón, es un sistema integrado de dos producciones: la acuicultura en sistemas de recirculación cerrada y la hidroponía. Fíjense que al medio de la pantalla van a ver esos bichitos que son base del sistema, o sea, estamos produciendo peces, bacterias y componente vegetal. La próxima, por favor. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Al incorporar alimento al agua, el pez, por un lado, excreta parte de ese alimento en forma de heces, y la otra forma es por agallas y orina, amoníaco total. Ese amoníaco pasa por un componente de biofiltración o bacterias, donde se transforma en nitrito y luego en nitrato. Recién ahí iría a la parte vegetal, para que todo ese componente nitrogenado sea, o lo puedan absorber, o esté disponible para que las plantas lo absorban. La siguiente, por favor. Ese es el primer paso, el segundo y el tercer paso, y la siguiente. Bueno, las ventajas y desventajas. La ventaja es que prácticamente, para mí la más importante es que estamos maximizando y cuidando el recurso agua, que es importantísima. Se puede hacer cualquier variedad de pez y cualquier variedad de vegetales. No dependemos del suelo, salvo que quieran hacer con algún tipo de sustrato, que también se puede hacer. Y la gran ventaja también, aparte del cuidado del recurso agua y maximizado el recurso, es que no podemos usar fitosanitarios ni antibióticos para los peces, ni ningún tipo de pesticidas para la parte vegetal, porque se estaría cayendo automáticamente cualquiera de los tres componentes del sistema. Si usamos antibiótico para los peces, vamos a matar las bacterias que no nos van a permitir que el cultivo vegetal pueda desarrollarse. Y viceversa, si echamos algún fitosanitario en la parte vegetal, nos puede llegar a matar los peces, digamos. Las desventajas que en sistemas comerciales es la inversión inicial es alta. También que tenemos que tener en cuenta o conocer bastante de los tres componentes del sistema. Tenemos que saber de peces, tenemos que saber de biofiltración, de interacción de bacterias y del componente vegetal. Y que en algún sentido vamos a estar pendientes de la parte de energía, ya sea con energía de apoyo, energía solar o eólica, o energía de red, digamos. La próxima, por favor. Básicamente un sistema de acuaponia, como ustedes ven ahí, se compone de un estanque donde van los peces, un decantador, un biofiltro, el componente hidropónico, y lo que ellos llaman acá acumulador sería la parte donde retorna el agua de la parte vegetal, que luego de ahí una bomba la distribuye nuevamente a los peces, y así se completa el ciclo continuo. Para que todo esto funcione como tendría que funcionar,
tenemos que tener un balance entre peces, cantidad de peces, bacterias y cantidad de vegetales. Una vez obtenido o ciclado el sistema, que puede durar de 1 mes a 2 o 3 meses, según lo que agreguemos cuando iniciamos el sistema acuapónico, se madura el biofiltro, quiere decir que comienzan a crecer las bacterias donde tienen que crecer, y ahí se empieza a transformar todo lo que es el amoníaco total, etcétera, a componente nitrogenado. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una parte básica del sistema. Por ejemplo, como ven ahí, en un pH 7, quizá un poquito menos, nosotros trabajamos el pH del agua entre 6,5 y 7,2. Van a ver que en esos rangos la variedad de macro y micronutrientes que están disponibles para que la planta lo pueda absorber sin problemas está cubierta. Si nos desplazamos hacia un lado o hacia el otro de la tabla, vamos a tener alguna falencia, más que nada en la parte vegetal. Y a la derecha de la pantalla estaría la parte vegetal, que es conveniente un pH de 5,5 a 7, por ejemplo, si haríamos hidroponía sola. La parte de los peces, entre 7 y 8 andaría bárbara, y la parte de biofiltración o bacterias andarían muy bien en de 7 a 8. El crecimiento de las bacterias es mucho más rápido. Pero bueno, tenemos que hacer un balance entre las 3 variedades que tenemos en el sistema. Por eso nosotros operamos entre un 6,5 a 7,2, 7,5. La siguiente, por favor. La variedad de peces, prácticamente en nuestro caso podemos hacer cualquier tipo de pez. Podemos trabajar en acuaponía no solo con agua dulce, sino en agua salada. La parte vegetal es otra historia, se hace con macroalgas. Pero también depende mucho la especie o variedad de peces que vayamos a elegir, depende mucho del lugar donde tengamos emplazado el desarrollo que vamos a hacer. Eso nos va a definir qué tipo de especie podemos hacer con el menor costo posible energético y el menor costo posible, por ejemplo, de calentamiento o enfriamiento del agua. La siguiente, por favor. Que cultivar, también lo mismo, podemos hacer cualquier tipo de variedad. Cada variedad o cada vegetal tiene su forma ideal de cultivo. Nosotros, en el caso de cuidar, hacemos todo de hoja verde, varias variedades de lechuga, y albahaca genovesa y albahaca morada. Generalmente todo lo que es hojas verdes y ciclos más cortos va en lo que se denomina floating, o lo que ustedes ven, las planchas esas de telgopor o poliuretano con los vegetales arriba. Todo lo que es frutilla y berenjenas, etcétera, se hace más que nada en sistemas NFT, que son los cañitos esos que ven. Y todo lo que es pimientos, etcétera, se hacen más que nada en sustrato. Cada variedad o cada especie tiene su particularidad. Esto es lo que están viendo acá, son las camas flotantes, que es como lo que hacemos nosotros. Lo que es más complicado, o el detalle que, bueno, me pasó a mí, nos pasó a nosotros acá, que es importante tener una ergonomía de trabajo adecuada, porque una cosa es plantar cada planchita, y otra cosa a nivel comercial es más engorroso, porque te tenés que agachar. Después, bueno, esas planchas de telgopor tienen la particularidad que al pasar los años se puede formar musgo arriba, o la misma plancha se va embebiendo en agua y después cuando la querés levantar se rompe. Hay otros tipos de planchas que recién ahora se están
consiguiendo en Argentina que evitan esa desventaja. Y bueno, la inversión inicial es alta. Lo que pasa es que nosotros elegimos ese sistema de floating porque al tener mucho más volumen de agua, tenés mucho menos variaciones estacionales, tanto de temperatura, de disponibilidad de nutrientes, etc. Generalmente acá en la provincia de Buenos Aires tenés días helados y a la tarde tenés muchísimo calor dentro del invernadero, entonces al tener mucho volumen de agua, esas variaciones, digamos, se descartan. Por ejemplo, si tuviéramos sistemas de NFT, ya tenés que tener una alta inversión en lo que es el sistema de refrigeración o ventilación del invernadero, porque como el volumen de agua es menor, ese volumen de agua dentro de un invernáculo en verano se puede levantar mucho la temperatura y nos puede ocasionar inconvenientes en la parte de las raíces de las plantas. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les decía yo de los cañitos NFT, Nutrient Film Technique, que simplemente es una película de agua pasando por un tubito. Esto es lo que les comentaba, es la parte de sustratos. Esto y en macetas, por ejemplo, individuales o con fibra de coco, nos permite también tener una certificación orgánica de la parte vegetal, porque estamos utilizando un sustrato o suelo. Tienen la desventaja que al correr del tiempo, por ejemplo en el sustrato de leca, eso se va colmatando de sólidos, o se va llenando de sólidos, y lo que se hace generalmente se utilizan lombrices californianas dentro de ese sustrato, las cuales se van alimentando de los sólidos y no se colmatan, digamos. La próxima, por favor. Bueno, los cuidados básicos serían obviamente la alimentación diaria de los peces, que en base a esa alimentación vamos a tener un parámetro de la cantidad de plantas que podemos cultivar por metro cuadrado. Calculen más o menos en sistemas de floating que aproximadamente de 40 a 60, 100 gramos de alimento que incorporamos al sistema nos va a permitir, después de pasar por todo un proceso de biofiltración, etcétera, nos va a permitir cosechar o sembrar un metro cuadrado de cultivo vegetal, que más o menos son de 20 a 25 plantitas por plancha de telgopor. Generalmente lo que se controla, una vez que está iniciado la biofiltración, etcétera, la alimentación es una que se pueden poner con mederos automáticos, etcétera, etcétera, pero lo mejor es uno mismo todos los días, darle varias veces al día a los peces, el alimento balanceado. En el caso nuestro cultivamos lenteja de agua también como parte de la dieta de las tilapias. Y al estar en contacto directo todos los días con los peces, podés ver el comportamiento que van teniendo y detectar si hay alguna anomalía o ves alguna enfermedad en algún pez y directamente lo sacás rápido, porque si se contagia todo el plantel se arma el caos. Lo que controlamos más que nada es los niveles de agua, el pH del agua es fundamental todos los días, eso se puede controlar con un dosificador o medidor de pH continuo, y si no, con los pHímetros y conductímetros. Eso es lo que básicamente se hace 1 o 2 veces por semana, y ya cuando estás operando hace mucho tiempo, ya vas entrenando el ojo y directamente tanto no tenés que controlar, porque te das cuenta enseguida cuando algún parámetro está raro. El estado de las bombas, básicamente, que estén en funcionamiento. Y el tema de las plantas, generalmente cuando ya te pones canchero, digamos, lo haces a ojo. La falencia de algún micro o macronutriente se ve a simple vista. Se puede controlar con un fotómetro, que sería lo ideal.
donde nos va a medir la cantidad de micro y macros que hay presentes en el agua. Y en el caso de los depredadores o las algas, depredadores pueden ser que aparezcan con el correr de los años de operar el sistema. Puede haber algún tipo de caracol o algas. En realidad, las algas, al cortarle el ingreso de luz solar en la parte hidropónica, o sea, van a ver que hay unos canales, esos canales tienen que entrar la plancha justo para evitar que le dé el contacto de luz solar derecho en el agua y proliferen las algas. Pueden ser que pueden competir por los nutrientes con las plantas o pueden competir con el oxígeno. La próxima, por favor. Bueno, la próxima está. Bueno, acá básicamente es lo que nosotros tenemos dentro del invernáculo. Ahí más adelante van a ir viendo, o vamos a ir viendo unas fotos. En la parte izquierda van a ver 4 tanques. En esos tanques se introducen las crías o los alevines de la especie que quieran cultivar, de peces. Después van a ver que hay un tanque celeste, que ese es el tanque de bombeo. Digamos que el agua pasa de los tanques azules a los 2 marrones, a los 2 naranjas, al amarillo ese que ven al medio, y de ahí se dirigen a la parte derecha, que es la parte de cultivo vegetal. De la parte del cultivo vegetal o de las camas de cultivo o sustrato o NFT, volverían al tanque donde dice sump, que es un tanque de bombeo, y ahí recién actuaría la bomba, que está prendida continua, para llevarle el agua a los peces y así sucesivamente se cumple el ciclo. Eso sería recirculación cerrada. En el caso nuestro tenemos, para que tengan una idea, tenemos el mismo agua desde hace 6 años. Lo único que se va agregando es el agua que se va evaporando en verano o por la evapotranspiración de las plantas. El volumen aproximado de agua total del sistema son casi 200.000 litros de agua. Eso se agrega al inicio y solamente tenemos que agregar, como les dije antes, lo que se evapora. Bueno, la próxima, por favor. Bueno, acá era lo que yo le estaba comentando antes. ¿Qué sucede en el agua cuando ponemos 1 kilo de alimento, digamos? Cuando le incorporamos al pez 1 kilo de alimento, ahí van a ver que se consume de 0,25 a 1 kilo de oxígeno en el agua. Tenemos que toma alcalinidad también, se libera dióxido de carbono, se producen excretas en los animales. Esas excretas, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros lo que hacemos, las separamos inmediatamente del sistema y se pasan a otro proceso externo, donde en 30 días se las deja con un pH diferente y con determinados momentos de aireación. Eso lo que nos permite es tener una gran reserva de nutrientes para luego usarlo como riego para la parte de los frutales, o como riego para el parque, o como riego, por ejemplo, si en el caso de que quieras hacer tomates o cannabis o lo que sea, se puede hacer por microrriego a cada planta. Y si tenemos alguna carencia de nutrientes, se puede reincorporar ese agua al sistema. La próxima, por favor. Bueno, acá está cuando iniciamos. Ahora les voy a mostrar unas fotos de que iniciamos todo. Estos son los primeros modelos de tanque, los tanques que usamos yo, después lo van a ver más adelante. Esto es la matriz del primer tanque. Tienen ahí en el centro un desagote. La próxima, por favor. Y acá ven de un costado otro drenaje. Esos 2 tipos de drenaje se utilizan para manejar bien los sólidos, para poderlos separar más rápido del sistema. La próxima, por favor. Estos son los otros moldes, que acá serían donde van se alojan las bacterias, y hay redes, o en este caso usamos malla avícola antipájaro. La siguiente, por favor. Esto cuando arrancamos, bueno, lo que están viendo ahí era cuando empezamos a hacer el sistema. En ese momento eran más baratas las placas
de cemento, que son como las que hacen los paredones, etcétera, que la madera. Y bueno, me vino bárbaro porque la madera dentro de un invernáculo después lleva muchísimo mantenimiento. Para que tengan una idea, estas camas miden 2 metros de ancho y 30 metros de largo. Están separadas de a dos, porque por una de las camas va a ingresar el agua y por la otra va a regresar a ese bombeo que yo les hablaba antes. Las camas estas se recubren con una geomembrana, tiene que ser de grado alimenticio, se puede hacer con silobolsa nuevo en lo posible, pero siempre todo lo que usemos, igual que las cañerías y todo, más en sistemas comerciales, tienen que estar apuntadas a el tipo de material que utilicen, no pueda liberar ninguna cosa rara al agua misma. En estas mismas camas, si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer plantas individuales, irían las macetas con microrriego a cada planta. Ahora la próxima. Acá van viendo cómo va quedando el sistema armado. Ya el fondo, van a ver los 4 tanques. En realidad nosotros usamos 6 de 10 metros cúbicos cada tanque. Eso lo hicimos en un primer momento así porque estaba planteado otro invernáculo al costado, con la parte de pimientos, etcétera, y empezar a hacer con otro tipo de sistema de cultivo. Al fondo de lo que están viendo, fíjense que es bastante alto el invernadero, eso también sirve para conservar o que varíe menos el clima dentro del invernáculo y puede afectar a los peces y a las plantas. Detrás de donde están en la escalera con las personas esas, está toda la parte de reproducción de peces y sala de germinación. La siguiente. La siguiente. Bueno, esta es la parte de la sala de reproductores. Si querés pasar, por favor, un segundo. Eso es cuando estábamos construyendo. Todo esto, anda pasando, por favor. Lo hicimos, básicamente, ellos tienen en los tanques donde se alojan los reproductores. Esto cuando lo construimos lo hicimos básicamente para tener que salga todo del mismo lugar y tener en cuenta lo que es la bioseguridad y que tienen que tener en cuenta cuando operen los sistemas, etcétera, más en sistemas comerciales, tanto como los plantines como la parte de los peces. Puede haber peligro de que si algún pececito del lote que te mande algún criador viene con algún tipo de hongo o lo que sea, te lo contagia todo el sistema. Entonces lo mejor es sacar desde las crías hasta la parte de los plantines en el lugar. Entonces tenés un control mucho más estricto de lo que puede tener cuando te traen desde alguna plantinera. La siguiente. Ahí van a ver que bueno, en el caso nuestro tenemos doble techo y doble pared. Esto es para el invierno, para evitar que el calor se fugue del invernáculo y conservar más y hacer un poco más eficiente el tema del calentamiento del invernadero. La media sombra en los peces es continua. ¿Para qué? Está esa media sombra que es al 80%, 85%. Es para que directamente el sol no le pegue en el agua directa y proliferen algas que también pueden ser malas para la parte de los peces. Lo que ven ahí es mucho trabajo porque son planchas de tricopor, no son 10 planchas, son un montón, y cada plancha de esas, en el caso nuestro tuvimos que hacerle agujeritos una por una, o sea, son 25, de 20 a 25 agujeritos por tricopor. La siguiente. Bueno, acá ven que la parte vegetal es la parte que está a la izquierda de la pantalla. Al fondo van a ver que está cubierta con media sombra al 80-85%, que sería donde se ubican los tanques de peces. Esto es un invernadero donde lo que se hace acá es el repique de los plantines después que salen de la cámara de germinación. O sea, rompen el brote, a los 2 días se pasa a este invernáculo,
hasta, según la variedad, pero básicamente son 10-12 días que se mantienen en este, y luego se realiza el trasplante a los telgopores o al floating, digamos. La siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahí están viendo cuando lo estábamos armando. Atrás de los chicos están los tanques de peces con los drenajes. Esto que ven acá es un decantador. Para lo que sirve es simplemente cuando viene el agua de los peces, pasa por acá por el decantador. El tiempo de retención hidráulica del agua disminuye y eso permite que los sólidos que puedan quedar en el sistema decanten y nos permite sacarlos por válvulas que van a una pileta atrás, donde yo les comenté que hacíamos una remineralización de los nutrientes, y también ahí en la misma pileta cultivamos lenteja de agua. O sea, aprovechamos al máximo porque esa lenteja nos disminuye un 50% en el uso de balanceado en los peces. La próxima. Lo que ven al lado del tanque de atrás es un caño que sería el drenaje lateral, que de ahí hay un drenaje en el medio del tanque, que ya lo van a ver en alguna otra foto, que pasa por un hidrociclón, que es ese cosito cónico que hay al lado, que sería una primera extracción de los sólidos, o de las heces de los peces. La próxima, por favor. Bueno, ahí está el tanque de los peces, donde estábamos haciendo el desagote central. El desagote central y el lateral son los dos importantísimos, porque en el desagote del centro del tanque ustedes van a concentrar la mayoría de las heces de los peces se van a ir por ahí. Imagínense un inodoro y el agua que va circulando y los difusores de aire al costado. Eso hace que todas las heces terminen saliendo por ese desagote central. Aproximadamente el flujo de agua que va a salir por ahí tengo los esclavos, en realidad el de atrás es el empleado y los que están trabajando son mi hijo y el hijo de mi exmujer, unos capos. No es, ¿cómo es esto? Esclavismo infantil ni nada, sino están contentos trabajando y ayudando, y los que están en el campo ya saben cómo es esta historia. Y ahí básicamente van viendo una zanja donde de ahí saldría el caño del desagote central. De ahí más o menos sale un 20% del agua, y del lateral sale aproximadamente el otro 80%, y del lateral sale un mayor flujo, porque toda el agua que sale del costado prácticamente no tiene absolutamente ningún sólido, y con este efecto de autolimpieza que les decía, los sólidos se van por el desagote central. Ahí estamos cubriendo la parte de hidroponía con geomembrana. La próxima. Ahí estamos viendo que no rebalsó nada cuando arrancamos. Y si prestan atención, perdón, podría hacerla, van a ver que en el agua, si prestan atención, hay cortinas. Esas cortinas son para darle aireación a la parte radicular de los vegetales. Aproximadamente cada 1,20 m son como las piedras difusoras de las peceras, pero un poquito más grandes. La próxima, por favor. Ahí pueden ver el desagote lateral, con ese caño de 110. Y después van a ver otro caño que va al conito ese que está al lado, que el caño ese sería el que sale del centro del tanque. Pasa en una primera decantación por este cono, donde se acumula cada una de estos conitos, está en cada tanque. Ahí se acumulan los sólidos, y de ahí eso se desvía, como les dije anteriormente, igual que el cono grandote que vieron antes. Va a una parte donde se hace una remineralización de los nutrientes, que está afuera. Y la válvula que ven a su izquierda es donde ingresaría el agua a cada tanque de los peces. Acá estamos haciendo la disposición final de los tanques.
Generalmente son para un sistema de 300 metros cuadrados de cultivo vegetal, se usan 4 tanques. En este caso hicimos más, para primero trabajar con menor biomasa de peces, y también que nos sirva para tener nutrientes para determinado tipo de otras actividades. La próxima, por favor. Bueno, acá está el tanque, como les decía, con un desagote central, y el lateral que está sobre la pantalla, más cerca de ustedes en la pantalla. La próxima. Ahí están viendo los difusores en la parte de cultivo vegetal, y los 3 caños que están ingresando en la cama de la derecha, cada 2 en la derecha, ingresa el agua, y por la otra, por la de la izquierda, retorna a la parte de bombeo. El tanque que ven más cerca de ustedes tiene 2 bafles. Eso lo que hace es frenar la corriente de agua, y que los sólidos puedan decantar hacia el centro de ese cono gigante que ven ahí. Atrás van a ver que los tanques están, en el caso nuestro, están aislados. Eso básicamente para retener el calor en el invierno. Ahí van a ver que están desplegadas las doble pared, también para evitar que el tema del calentamiento, y tratar de optimizar las horas de luz solar para que el invernadero quede más cálido. La próxima. Ahí ven el ingreso hacia las camas de hidroponía. Recuerden que desde la parte de los peces, hasta el ingreso el ingreso y la salida de la hidroponía viene todo por gravedad. Los tanques rectangulares que ven acá, después del decantador grande que está atrás, van con redes o malla avícola antipájaro en este caso. Lo que se hace ahí, se produce una primera filtración mecánica y una biofiltración, ya que las bacterias se alojan también en la parte de las redes que están adentro. Y en el tanque del centro, lo que se colocan es aireadores con mayor cantidad de volumen de aire, que largan mayor volumen de aire, y ahí lo que hacemos es que se produce el paso que yo les decía antes de gasificación. Básicamente es con una aireación más fuerte. Y desde ahí, bueno, ahí pueden ver este es el tanque de los peces, y pueden ver el sentido de ingreso del agua. Tangencial a 45 grados, lo que haces con ese giro, que el agua gire y que los sólidos se acumulen en el desagote del centro. Y alrededor, esas mangueritas que cuelgan son difusores de aire, lo que va ahí es aire, que también van acumulando. Acá estamos llenando toda la parte del floating con las planchitas de Tegopora, y ven la cantidad de agujeritos que hay que hacer. Y en este caso está la media sombra colgada de 35%. Eso según la fecha del año. Está la parte del invernáculo, donde digamos, se estacionan los vegetales que germinaron en la sala de germinación. Dura según la variedad, pero dura 24 o 48 horas. Y después de ahí se trasladan a este invernáculo. Lo que hace es aguantar 10 o 12 días más que vayan tomando forma y crecimiento, para después que se banquen el trasplante al floating. Bueno, estas eran pruebas que estábamos haciendo con luces de cultivo indoor para ver la capacidad de crecimiento y cómo modificaba el crecimiento. En las albahacas se vio una diferencia enorme. Y la planta es mucho más resistente a bancarse después el traslado a la cama flotante, digamos. Estas son albahacas genovesas, mi hijo. Y bueno, nada, un momento lindo. Esto ya es en la parte de reproducción de peces. Lo que están viendo ahí son piletitas
donde en otros tanques se hace la reproducción, se sacan las crías ni bien nacen, y lo que hacemos en las piletitas estas, vamos separando por lotes y tamaños. Entonces cuando nosotros cosechamos un tanque en la parte del invernáculo de engorde, digamos, de peces, ya tenemos listo para reponer la misma cantidad de peces que cosechamos, la próxima por favor. Esto es una experiencia de clonación y micropropagación vegetal que teníamos idea en un momento de anexarlo, pero por los costos, etcétera, etcétera, salvo que hagas alguna planta ornamental o cannabis, no se justificaría. Acá estaban las primeras siembras. Eso es lechuga criolla, la que mejor sabor, al menos en nuestro caso, la que mejor sabor tiene. Lo que pasa que a mí no me convencía mucho porque generalmente atrás de esta lechuga aparecían siempre pulgones. Recuerden que todo lo que es el manejo de plagas primero es preventivo en el invernadero y después es control biológico. Lo único que usamos para el tema de plagas es aceite de neem, y bueno, nada más. Ahí ven la densidad de siembra. Acá ya esto es en invierno. Lo que está a su derecha es mostaza de la India, hay cale, bueno, varias lechugas, mostaza, bueno. En este momento probábamos también usar los nutrientes de afuera que teníamos reservado en lo que yo les dije, para hacer aplicación foliar, que también andaba bien, pero bueno, no se notaba tanto la diferencia. Ahí pueden ver el cultivo. Estas fueron las primeras bolsitas que largamos como envase, como esta es la parte. Estas son tilapias rosas o rojas, Red Florida. Esta del Nilo, son dos tipos de peces. La carne es diferente de una a otra y la densidad de siembra en los tanques también es diferente. La próxima, por favor. Ahora pueden ver el sistema radicular. Y dos vasitos que usamos, los vasitos que van y estos que no son los que van, pero bueno, en Argentina vienen bárbaros. Estos son los primeros paquetes que vendíamos. Esto yo ya no lo hago más, porque me parece que vender un producto con estas características dentro de una bolsa ya no va más, respetando un poco lo que queremos hacer. Estos son ensayos con el INTA de Castelar, con Flores y un amigo. Esta es la parte de los peces en una visita, si querés pasar. Acá están las albahacas, ahí van a ver la parte radicular de las lechugas. Estas visitas que hemos tenido de gente, lo mismo. Gente que se ha capacitado y ha hecho tesis acá, gente de Agroindustria de Nación, la parte de orgánicos, etcétera, etcétera. Las experiencias que hacíamos, ahí estamos, esa es la parte de trasplante. Lo que se hace, se lava la raíz de cada plantita y se pasa a un sustrato inerte y de ahí a la macetita a flotar. Bueno, por allá está atrás Racochi. Racochi es el que inventó el sistema UBI, tuvo 30 y pico de años con estudio, así que nada, para que. Esta es una tilapia rosa, lo que pasa que generalmente en la genética después lo que tratas de evitar es borrar esas marcas negras, que no es enfermedad ni nada, sino es pura genética. Se trata de que la tilapia esté completamente roja o rosa. La próxima, por favor. Esta es una tilapia del Nilo. Ahí pueden ver bien el sistema de la parte de peces, van a ver que está oscuro. El agua, si la ven y prestan un poquito de atención en el decantador, van a ver que tiene un color rojizo. Eso es porque lo único que tenemos que incorporar al sistema es hierro en forma quelada, que es lo único que no se puede obtener.
para que las plantas la puedan absorber. La próxima. Bueno, ahí estamos haciendo biometría, que son, vamos tomando el tamaño y vamos pesando para ver la uniformidad del lote, perdón. Y atrás van a ver la parte del trasplante en la mesa de atrás. Al fondo pueden ver las bombas de aire, una bomba de aire y una bomba de recirculación, que eso está las 24 horas prendida. La próxima. Ahí estábamos haciendo experiencia con forraje verde. Esto es un buen dato. Bueno, cuando se inicia y se genera el ecosistema dentro del invernadero, empezás a ver vaquitas de San Antonio, libélulas, etcétera, etcétera. Y eso te da la tranquilidad que el ecosistema está sano también y que no va a haber proliferaciones de insectos que no sean benéficos. La próxima. Bueno, ahí están también el cultivo, la parte de la rizófera. Mi sobrinito, una lechuguita. Y ahí es cuando estábamos preparando para vender, que se hace la distribución antes de las 9 de la mañana. Y bueno, estas experiencias estábamos haciendo con gente para controlar los parámetros en línea de todo el agua. Son gente que ha venido a hacer cursos. Ahí van a ver las planchas también con musgo, que eso ya es cuando tenés que cambiar las planchas, porque te producen, te pueden transmitir o podrir las hojas de abajo de las lechugas. Y a la izquierda de la pantalla, perdóname segundo, a la izquierda de la pantalla pueden ver que estábamos haciendo las primeras experiencias con tomate cherry, pero con riego individual, para ver si se bancaba, si eran suficientes los nutrientes para la parte de fructificación. La próxima. Ahí, si querés seguir pasando las que quedan. Esas son gente que ha venido a aprender. Ahí están las redes, está cubierto de redes porque cuando le das de alimentar o le das alimento, por ahí pueden caer los peces afuera en la voracidad que tienen. Esto es una tilapia rosa, en tamaño y el color, que es enorme. Estas son experiencias que hicimos que se llamaba dentro del invernáculo, del invernadero al plato, donde vino un chef especialista bueno, se arregló con todas las variedades que teníamos adentro y con los pescados para hacer diferentes platos, tragos, etcétera, con las cosas que estaban dentro del invernadero. Bueno, y acá estoy disponible para todas las preguntas que le puedan surgir. Cualquier necesidad o cosa que quieran contactar o evacuarse alguna duda, también me lo pueden preguntar tranquilamente, no hay ningún problema. Bueno, buenísimo, Juan Pablo. Muchas gracias por tu disertación. Muy interesante, la verdad. Fueron surgiendo un par de preguntas, no estábamos muy sobrados de tiempo, así que te voy a leer alguna. Principalmente, el alimento lo fabrican ustedes, como dijiste, lo de las lentejas, y la otra parte comprás balanceado, ¿no? Porque me comentan que hay un emprendimiento en Bolívar de tilapias, pero que se le dificulta poder preparar y probar diferentes alimentos dentro del establecimiento. Sí, Germán, creo que está en Bolívar. Mirá, yo la parte en esta escala, todavía el balanceado no es rentable y es conveniente comprarlo. No estoy diciendo que no sé. Lo ideal sería tener la extrusadora cada uno y formular cada uno su propio alimento. Pero como nosotros hacemos la reproducción, la germinación, etcétera, todo en el lugar, ya es muchísima la cantidad de tarea diaria. Y quizá el ahorro más grande que se hizo fue no en fabricarlo acá, sino en complementar con la lenteja de agua que nos redujo un 50% del costo de alimento. Y eso no es nada complicado. Perfecto. Y tenés la ventaja de, al darle, cosa que no hay acá, balanceado, certificado de origen,
Orgánico sería. Orgánico, bueno, al complementarlo con el 50% de lenteja de agua, podés acceder a la certificación orgánica de la parte de los peces. Bien, ¿ustedes tienen la certificación? No, todavía no. Perfecto. Otra pregunta, ¿INTA o CONICET tienen proyectos o líneas de trabajo en esta pata de acuaponia? Sí, de a poco van surgiendo. Hay una cosa interesante que surgió ahora, que hay una ley que fomenta y apoya el desarrollo acuícola. Esa ley estuvo años sin el organismo de aplicación. Hace poco se creó la Dirección Nacional de Acuicultura, por fin. Eso permite que a donde ustedes elijan, y si esa provincia está adherida a esa ley, tienen un montón de beneficios. La ley es la 27231. Perfecto. Y bueno, te hago la última ya, Juan Pablo, así vamos terminando. El tema de las especies de peces. ¿Te manejás solamente con las tilapias por algo en particular? ¿No se pueden mezclar especies? Mirá, a ver, yo cuando arranqué, primero arrancamos con la idea de hacer en los meses cálidos tilapia, por una cuestión de que, bueno, porque requieren agua más cálida, y en los meses de invierno truchas. Eh, el tema es que en ese momento, y hasta ahora muy poco se ha hecho, la genética, tanto de las truchas como la tilapia, y la calidad de alimento balanceado, nos faltaban 2 o 3 meses para poderla completar al peso que se vende en Argentina. Entonces se nos hacía un desmanejo y por ahí se te estiraba el tema de la trucha. ¿Y qué pasa? Tenés que enfriar el agua porque se te llegó el verano. Bueno. Entonces, para evitar eso, elegimos la tilapia, que teníamos solamente que aclimatar el agua aproximadamente un mes. Perfecto. Bueno, Juan Pablo, una lástima, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad es súper interesante. Les recuerdo a todos los asistentes que vieron la charla que pueden comunicarse con Juan Pablo a través de la pestaña de asistentes y hacerle alguna pregunta, programar alguna reunión. Así que bueno, desde ya, Juan Pablo, muchas gracias y a todos los que participaron del taller. Lo mismo, gracias a Presidio, gracias a Segundo, Florencia, Rocío, y bueno, y a todos los que estuvieron en la charla. Una disposición. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.